Como siempre, un gusto darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana. Hoy vamos a hablar de un evento vinculativo que tuvo aquí lugar en la Sala Superior. Se trata de los estándares internacionales de la Comisión de Venecia, un análisis de la justicia electoral mexicana. Grandes invitados, invitadas también, por supuesto, y hoy nos acompaña Rafael Rubio Núñez. Gracias por acompañarnos, Rafa. Bueno, pues tú eres miembro de la Comisión de Venecia y también profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y después nos vas a platicar de un observatorio interesantísimo de tecnología y democracia que también dirige Rafa. Y bueno, vamos a hablar precisamente de este informe que yo te oí. Fuiste, digamos, el portador de buenas y no tan buenas noticias. Cuéntanos, ¿de qué va este informe que tú diste a conocer? O sea, es un informe que trata de comparar la labor del tribunal durante el proceso electoral de 2020-2021 con los estándares internacionales. La buena noticia, y que es la mayoritaria, es que el tribunal se ajusta a la perfección a los estándares internacionales y que en su labor jurisdiccional cumple perfectamente con todos los estándares. Además, lo hace en una situación especialmente compleja por el COVID, por el ecosistema en el que se producen las elecciones, y en ese sentido, o sea, el tribunal yo creo que ha dado ejemplo de madurez, de estabilidad, de institucionalidad, y creo que ese es el resumen. A partir de ahí, como en cualquier análisis, se encuentran cosas muy favorables, donde el tribunal se puede decir que va por delante de los estándares internacionales y que ha sido capaz de establecer, pues, en materias como la violencia de género política o en materia como la regulación de la desinformación en las redes sociales, el tribunal está siendo pionero y está arriesgando, por decirlo de alguna manera, o sea, está creando doctrina que se está mirando con interés en todo el mundo. Como cualquiera que va por delante, pues hay veces que pruebas, te equivocas y quizá esos son los elementos, ¿no? O sea, que al final el tribunal, en su capacidad de innovación, de aportar a la sociedad y de adaptar la doctrina legal a los estándares internacionales, pues se ha visto obligado o ha tomado decisiones sobre aspectos que normalmente se regulan a través de la ley o incluso en ocasiones en la Constitución, ¿no? Y sin embargo ha tomado decisiones, pues, muy valientes sobre cuotas para determinados colectivos, que de alguna manera son decisiones que afectan de una forma determinante al procedimiento electoral y que lo ideal siempre es que se adopten de manera legal, pero el tribunal ha considerado, y quizá con razón, que era más importante la adaptación inmediata de esos estándares internacionales, de conseguir el resultado que se buscaba, y luego le ha dejado el encargo al Poder Legislativo de consolidar todos esos avances en leyes. Y es en el estadio en el que nos encontramos, ¿no? En este Claro. justo momento. Pero yo te oí decir también que los estándares no se aplican matemáticamente, nada más, que hay que buscarle la manera, ¿no? Claro, o sea, los estándares no son, como a veces se piensa, una especie de checklist donde uno puede decir cumples o no cumples. La realidad es mucho más compleja. Los estándares son una especie de principios orientadores que orientan la labor jurisprudencial de los jueces, que en último término son soberanos en sus decisiones y son los que conocen las leyes y son los que tienen esa capacidad de adaptar esos estándares generales, genéricos, aplicables a todo el mundo, a su realidad concreta, que en este caso es la realidad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda aplicación de los estándares tiene un elemento de personalización de los mismos o de materialización de los mismos, y esto es lo que se ve en el tribunal mexicano, pero se ve en cualquier tribunal de rango constitucional y en cualquier tribunal electoral. Y bueno, nos comentabas también en tu participación que tú veías sentencias creadoras de derecho por parte del Tribunal Electoral, ¿entendí bien? ¿Cuál es tu perspectiva? O sea, yo creo que el tribunal, como digo, ha sido valiente, por ejemplo, en el establecimiento, o sea, en la interpretación del establecimiento de las cuotas de género en las gobernaturas. Pues es una cosa que, sin existir un precedente legal previo, supone una innovación, supone una creación de derecho, porque el derecho no existía, y es la aplicación evidente de unos principios que en México se están consolidando de manera constitucional, de manera legal, pero que no habían llegado hasta ese detalle de establecer esa necesidad de que las candidaturas consideradas en global fueran paritarias en sí mismo, ¿no? Entonces, hay decisiones como esas, como consecuencia de eso, o a continuación de eso, el establecimiento de cuotas para colectivos que a día de hoy no tenían esas cuotas garantizadas en la ley, ¿no? Tanto los pueblos indígenas
como la comunidad LGTBI. O sea, se establecen una serie de cuotas que buscan mejorar la representación de esos grupos y que, insisto, se crean de manera jurisprudencial aplicando estos estándares internacionales, pero sin un soporte legal previo, ¿no? Que sería lo ideal si los estándares internacionales fueran checklist. Claro. Y bueno, además de ser sentencias creadoras de derechos, son sentencias que cambian vidas, Rafa. No, son determinantes, por eso el equilibrio desde fuera es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil ver, o sea, aplicar un criterio, por así decirlo, de rigurosidad, de esa necesidad. Doctrina, claro, pero la realidad es la realidad y hay una necesidad y una urgencia incluso de materializar esos principios jurídicos, ¿no? Y el tribunal es en esa situación donde decide tomar determinadas decisiones que, como usted dice, cambian de una forma determinante, han afectado a muchísimas personas. Bueno, ¿y el constitucionalismo transformador nada más es cosa del Tribunal Electoral o del mundo en general? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay una corriente muy fuerte donde los tribunales ¿Es nueva? ¿Es nueva? Bueno, tiene, o sea, como elemento doctrinal, por así decirlo, o sea, la etiqueta es relativamente nueva, pero el papel cada vez más determinante de las Cortes Constitucionales como verdaderos intérpretes del derecho y creadores de derecho a través de sus interpretaciones viene de lejos. Es verdad que yo creo que en la región últimamente es muy activo, ¿no? Y esto que algunos han criticado como el activismo judicial, como si pusiera a los jueces por encima del derecho, pues tiene otra versión o tiene otra visión desde otra perspectiva, que es decir, es que los jueces, aplicando estos principios internacionales, están consiguiendo, pues, de alguna manera, consolidar determinados principios, consolidar determinados derechos, y eso es a lo que se llama el constitucionalismo transformador, ¿no? Al papel que los órganos constitucionales hacen para consolidar determinados o para avanzar en determinados derechos y en determinados principios jurídicos. Bueno, y tú me lo aclaraste muy puntualmente. Yo también soy miembro de la Comisión de Venecia y estás aquí por eso, para analizar nuestra justicia electoral. ¿Qué te parece muy particular? ¿Te parece muy compleja? No, o sea, yo creo que el tribunal es un ejercicio de transparencia y de humildad, por decirlo de alguna manera, muy llamativo. O sea, el hecho de someterse no a uno, sino a 4 informes distintos internacionales, a los que además es de justicia decir que ha dado pleno acceso a todos los que los hemos realizado, con todas las facilidades del mundo, pudiendo entrevistar a cualquier persona que ha trabajado o que trabaja en el tribunal desempeñando distintas labores, es un ejercicio muy bueno y es un ejercicio, como digo, de transparencia y también es un ejercicio de valentía. Valentía, exacto. Es decir, oye, aquí me desnudo y veme tal cual, ¿no? Como un check-up médico. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo creo que lo primero es alabar esta decisión, porque no deja de ser me parece que la mejor muestra de la voluntad del tribunal de mejorar sus formas de trabajar y de ser cada día mejor, y dar cada día un mejor servicio a la sociedad mexicana. O sea, que en ese sentido no se trata de una excepcionalidad, no se trata de que el tribunal esté mal y quiera y necesite, no es una intervención de urgencia, por así decirlo, es un chequeo periódico que no todas las instituciones hacen, porque no todas son, entre comillas, o no tienen esa humildad o no tienen esa valentía de que les pongan rojos, que les digan qué niveles están bajos, qué niveles están altos. Entonces, yo creo que es eso, que es un chequeo ordinario y que muestra esa voluntad de servicio del tribunal a la sociedad. Bueno, ¿y qué hace Rafa Rubio en la Comisión de Venecia exactamente? O sea, yo soy uno de los 2 representantes de España que en la Comisión de Venecia... ¿Junto contigo quién más? Josep María Castellà. Ajá. Y tenemos un sistema, trabajamos en lo que nos toca, por así decirlo. O sea, yo he participado activamente en los 2 informes que tenían que ver con la aplicación de la tecnología a la democracia, uno más electoral y otro más general. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un informe sobre la ley de partidos políticos de Mongolia. Participé en el informe que analizaba cómo la Unión Europea había dado respuesta al COVID en el plano ejecutivo, legislativo y judicial. Al final, todos hacemos de todo, ¿no? Tratando de ceñirnos lo más posible a nuestra especialización para que los resultados sean mejores, pero al final, pues el sistema de trabajo de la Comisión de Venecia es un sistema bastante informal en el que se van repartiendo los trabajos y cada uno trata de elegir aquellos para los que se siente más capacitado. Y todos hacemos de todo, dices todas y todos, a favor de la democracia, para que la democracia se fortalezca. Sí, la lógica de la Comisión de Venecia, que nació hace 30 años con la caída del muro de Berlín, era precisamente contribuir
a que los países del este tuvieran una transición democrática sólida y rápida. Esa labor, que en mi opinión fue determinante para ese derrumbe, no sé cómo decirlo. Histórico, ¿no? Sí, histórico, pero... Que cambió el mundo. Pero que además fue, o sea, fue más rápido de lo que hubiera sido de otra forma y fue controlado, por llamarlo de alguna manera, era la palabra que no me salía, ¿no? Entonces, pues, dado sus buenos resultados, se fue extendiendo por otros lugares del mundo. Y cada vez son más los países que acuden a la Comisión de Venecia solicitando sus criterios, o sea, su criterio... Como primeros auxilios democráticos. Claro, o sea, por ejemplo, ahora la Convención Constitucional chilena pues, ha sido objeto de revisión por parte de la Comisión de Venecia. Es bastante frecuente que distintos estados, insisto, no ya solo de Europa del Este, que es donde nace, sino de todo el mundo, acudan a la Comisión de Venecia buscando consejo y aviso técnico sobre materias relacionadas con la democracia. Bueno, pues nos queda un minuto, Rafa Rubio, y la verdad a mí sí me gustaría que nos dijeras, también tú tienes un observatorio que colabora seguramente con la Comisión de Venecia de Tecnología y Democracia. Sí, o sea, tratamos de observar cuál es el impacto real de la tecnología en la democracia y muy específicamente en los últimos tiempos cuál es el impacto de la tecnología en las elecciones. O sea, hasta qué punto pues, fenómenos como la desinformación, como la segmentación publicitaria, están alterando la libertad del voto. Y de alguna manera tratamos de manera empírica de ir analizando cuál es el papel de la publicidad segmentada y de las redes sociales en distintos procesos electorales. Pues últimamente hemos revisado, por ejemplo, Chile, Perú, las elecciones regionales en España, de Galicia y del País Vasco, de Madrid y de Castilla y León, la última. Entonces, tratamos de hacer esos análisis para tener un soporte empírico en el que ver cosas que de momento todavía están por definir, ¿no? Que es cuánto influyen las redes en las elecciones y hasta qué punto es una influencia legítima, es una influencia que entra dentro de la libertad de expresión o puede alterar los principios básicos del voto, esa libertad del voto y ese secreto del voto que son determinantes para que un sistema electoral funcione. Rafa, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a hablar de esas campañas por internet. ¿Se siguen consiguiendo votos, se siguen consiguiendo impactos en la ciudadanía? Eso es lo que nos va a revelar hoy Rafa Rubio aquí en nuestro programa. Acompáñenos, por favor. Gracias por continuar en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral. Estamos platicando con Rafael Rubio, miembro de la Comisión de Venecia, también profesor de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y quién mejor que él que nos diga, las campañas por internet realmente consiguen voto? Tú tienes una investigación que data de hace varios años. Cuéntanos. O sea, mi opinión es que las campañas por internet no existen, y lo explico. A ver. O sea, internet hoy es una parte de las campañas, es como decir que uno se informa por internet. Sí, internet es un medio, pero la realidad es que, o sea, internet ha cambiado el ecosistema social y político en el que vivimos. Y en ese sentido no podemos decir que internet no influya en las campañas electorales. A lo que me refiero cuando digo eso es que el efecto directo de internet sobre el cambio al voto es muy relativo y eso es distinto, ¿no? O sea, internet afecta a una parte muy pequeña de la campaña, que son los indecisos, que es verdad que es una parte que es creciente en los últimos 5 o 6 años según encuestas de todo el mundo o estudios de todo el mundo, pero afecta a una parte de la campaña. Es verdad que esa parte, al ser la más cambiante, es determinante y es la que es el objeto principal de las campañas electorales. Y en ese sentido no influye tanto en el cambio de voto, sino que influye más en la decisión de activarse o no, en la decisión de ir a votar o quedarse en casa. Eso también evidentemente acaba afectando de una manera determinante a los resultados. Pero, o sea, ante la fiebre que se crea desde el año 2008 de todos queremos ser como Obama, las campañas electorales se ganan en internet, mi tesis es las campañas electorales se ganan teniendo un buen candidato, haciendo un buen discurso, teniendo un buen programa político y difundiéndolo a través de los medios de comunicación y también a través de internet. En mi opinión, internet en campañas electorales es especialmente útil para la organización interna, para la movilización de los equipos, y para todo eso es tremendamente útil. Y a partir de ahí hay derivadas que hay que estudiar, como los segmentos, como la publicidad segmentada, que dicen que en el año 2016 marcó la diferencia en el caso de Trump, o el envío a través de mensajería instantánea
al que muchos apuntan el éxito de Bolsonaro en su elección en Brasil, o ahora mismo llevamos 2 días hablando del éxito del hijo de Ferdinand Marcos como un elemento de un candidato malo y poco locuaz, que ha ganado que ha construido su éxito en torno a las redes sociales. O sea, las redes sociales tienen un papel muy importante en la campaña, pero creo que para garantizar que la campaña sea una verdadera maquinaria electoral. Por tanto, son un instrumento. O sea, igual que no existen, en mi opinión, las campañas electorales telefónicas, no existen las campañas electorales en Internet. Lo que existen son campañas electorales que saben usar Internet para hacer campaña, y campañas electorales que siguen sin entenderlo. Bueno, entonces hay que hacer campaña en terreno, en tierra, con la gente, claro, saludarla, ir a verla. Internet hoy es inmejorable para hacer buenas campañas de tierra. Esto es lo que la gente no entiende. O sea, gracias a Internet, hoy yo puedo saber a dónde tengo que tocar a la puerta. No necesito ir a 200 casas, porque cuando yo voy a 200 casas probablemente estoy perdiendo el tiempo en 190. Si yo gracias a Internet soy capaz de localizar a los 10 a los que tengo que visitar, he multiplicado por 20 mi eficacia. ¿A los 10 qué? ¿Influencers? ¿A los 10? A los 10 que están pensando cambiar su voto, que están buscando en páginas de Internet a quién van a votar. O sea, hay millones de indicios que me permiten saber que esos 10 son mi público objetivo, por su historial de voto, que ha cambiado en distintos momentos. Entonces, gracias a Internet, esa campaña de tierra, por poner un ejemplo, que podría poner muchos más, va a ser mucho más eficaz. Por eso digo, los que saben usar Internet harán muchas mejores campañas, pero no necesariamente porque sean los más tecnológicos o los más innovadores o los que hagan creatividades más divertidas en TikTok, por poner un ejemplo. Claro, bueno, y es que ahora, a partir de la pandemia de COVID-19 y a partir de este boom de la tecnología, pues los community managers se han vuelto los reyes de la campaña. ¿Y tú me dirás? Claro, porque en el fondo, o sea, hay un cierto hype en el que todo el mundo considera que son importantes. Y yo creo que son un medio con trascendencia. O sea, por ejemplo, en la campaña de Ecuador, Guillermo Lasso ganó la elección gracias a TikTok, en mi opinión. Pero no ganó la elección gracias a que su TikTok lo vieran millones de ecuatorianos. Ganó la elección gracias a que sus presencias en TikTok permitieron reconfigurar un personaje tremendamente gris que no conseguía conectar con el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, su decisión de participar en TikTok y hacerlo con cierta gracia, que no le pegaba nada por su forma de ser, no era de él, construyó a otro Lasso y permitió que la población bajara sus barreras, esas barreras naturales que tenía y que se habían mostrado de una forma muy clara en la primera vuelta, las bajó y perdieron el miedo. Entonces, ¿qué es lo de relevante de esto? Lo relevante no es TikTok, lo relevante es que consiguió hacer una acción comunicativa que permitió transformar el humor social que existía en este caso sobre su persona. Bueno, y entonces esos community managers o las personas que se encargan de mover las redes sociales sí deben tener mucho conocimiento, mucha creatividad y saber manejar la campaña. Claro, o sea, yo creo que hay una doble combinación. O sea, los estrategas políticos tienen que entender a fondo para qué sirven las redes sociales en campaña, y eso no todos lo saben, sigue habiendo estrategas políticos muy tradicionales. Y los community managers tienen que entender qué es una estrategia de campaña, porque si no corremos el peligro de encontrar campañas que son espectaculares en Internet, que son súper originales y que pueden ganar 100 premios y que no han tenido ningún impacto en las elecciones, porque no estaban alineados con la estrategia. O sea, la mejor campaña electoral es aquella que sirve a la estrategia. Cuando una campaña electoral, aunque técnicamente sea, cuando una campaña electoral en redes, aunque sea muy buena técnicamente, va en contra de la estrategia, no es una buena campaña electoral, insisto, aunque le puedas dar los mejores premios de producción, de creatividad, de originalidad. Por tanto, las campañas en redes sociales solo servirán electoralmente cuando estén al servicio de la estrategia y permitan maximizar la eficacia de la estrategia electoral. Bueno, entonces la campaña original, la tradicional, la más antigua, la que vemos que hace la gente de mano en mano, caminando, esa no va a desaparecer nunca. No, no va a desaparecer. Lo que pasa es que se va a potenciar, a ganar en eficacia y a transformar de alguna manera gracias a la tecnología. Por decirlo de alguna manera, la tecnología serían los esteroides que hacen que las campañas se refuercen y lleguen a más sitios y lleguen de una forma distinta, pero la base va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo una base personal en la que hay que convencer a personas de que apoyen a tu candidato o dejen de apoyar al contrario. Bueno, y hablando de otro tema, ¿la COVID-19 ha impactado tanto la democracia como los sistemas electorales? ¿Tú piensas que ha sido muy fuerte su impacto? Su impacto ha sido muy fuerte. En los sistemas electorales yo creo que hubo un cierto miedo inicial a los efectos que podía tener, sobre todo por las votaciones presenciales, pero que los organismos electorales de todo el mundo han sido capaces de adaptarse a la perfección y crear sistemas de votación
pues que respetaban las medidas básicas de salud y que de alguna manera el impacto inicial pues ha sido grande, pero creo que los organismos electorales han demostrado, no solo en México, en todo el mundo, una gran capacidad de adaptación, una gran flexibilidad y han acabado normalizando la votación en pandemia, cosa que inicialmente nos parecía imposible. Creo que el impacto en la democracia es mucho más grande. ¿Por qué? Porque afecta a elementos básicos. Ha supuesto un reforzamiento del poder ejecutivo y un paso atrás del poder legislativo en casi todo el mundo. Ha supuesto que aumenten los tics autoritarios de determinados gobernantes que en pro de la eficacia han dejado a un lado las garantías democráticas o los principios democráticos básicos. Y también ha generado un estado de miedo en la sociedad que nunca es bueno para la democracia. O sea, un temor que bien activado puede acabar siendo determinante en determinadas situaciones y puede desestabilizar institucionalmente un país, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que los efectos de la COVID son profundos para la democracia y leves para el sistema electoral. Bueno, pues ya partiendo de este punto y para cerrar nuestro programa, te diría, esos estándares, ¿cómo se consultan? ¿Quién tiene acceso? ¿Solamente los tribunales? No, Cuéntanos. o sea, el Tribunal Electoral ha creado un microsite donde se pueden ver transparentemente todos los informes que hemos ido haciendo los distintos expertos. En el caso de la Comisión de Venecia, además, la Comisión de Venecia tiene un site dentro del site del Consejo de Europa donde uno puede consultar tanto sus estándares electorales como sus estándares en otras materias. Pero esos estándares son transparentes, están los 10 o 15 documentos donde se encuentra la base de esos estándares electorales, están disponibles para cualquiera en la página web de la Comisión de Venecia. Bueno, y la Comisión de Venecia resiste la pandemia, resiste los cambios en Europa ahora por la guerra en Ucrania, resiste todo eso y seguirá haciéndolo. Sí, porque al final, o sea, la Comisión de Venecia es un órgano que nace para resolver crisis y en ese sentido, aunque haya crisis, lo que quiere decir es que habrá más trabajo, pero no cuestiona sus pilares básicos. Rafa Rubio, pues un mensaje final para nuestro auditorio que ha estado muy pendiente de los trabajos del Tribunal Electoral. Tenemos un Tribunal Electoral federal, porque es federal, valiente, que se somete a la crítica, al escrutinio. Cuéntanos. O sea, yo creo que esa es la base, o sea, que el tribunal ha hecho un ejercicio que no era fácil y lo ha hecho con todas las consecuencias. Y eso, en mi opinión, es la mejor muestra de que tenemos un tribunal que quiere mejorar y que entiende que esa mejora, es su mejor manera de servir a México. En España no tenemos un tribunal electoral propiamente, ¿verdad? Tenemos una junta electoral que es un órgano mixto de composición judicial y académica, y que funciona de manera puntual durante las elecciones, pero no tiene esa continuidad ni esa estructura, o sea, tiene funciones mucho más concretas de resolver controversias específicas durante la campaña. Bueno, y la permanencia y la independencia de este órgano jurisdiccional a la vista de los extraños, de los observadores, ¿qué representa? O sea, lo que hemos visto es que el Tribunal Electoral es una pieza clave para la democracia en México. Y por tanto, que mantener su autonomía, mantener su independencia es una prioridad para la democracia mexicana. Bueno, pues ahí está la opinión de Rafael Rubio, a quien le agradecemos muchísimo su presencia en este programa. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos traído los estándares internacionales de la Comisión de Venecia y desde luego gracias a usted que nos ha seguido, como siempre, puntualmente, cada semana. Le esperamos la próxima.